Hablando de incendios forestales, Camila, que están dejando al menos, según se reportan, más de 100 fallecidos. Ha sido calificada como una de las tragedias más grandes que ha vivido Chile en las últimas décadas. 110 personas fallecidas y estamos hablando de más de 15.000 viviendas afectadas. Uno cuando ve las imágenes, sin duda alguna, uno se le viene también las imágenes que usualmente, Camila, vemos cada año en California. Ese cielo anaranjado, lleno de llamas, la gente utilizando baldes de agua para poder calmar de alguna u otra manera los incendios. Hay que decir que las ciudades más golpeadas son Viña del Mar y Quilpé, ubicadas a unos 120 kilómetros de la capital de Santiago. Pero, a ver, hay muchas dudas, Camila, sobre todo con respecto a por qué se están dando estos incendios. Hay algunas teorías que hablan de que fueron provocados, así como los incendios que fueron provocados en Bogotá. Hay otros que mencionan que las altas temperaturas están afectando sin duda alguna al sur del continente, en este caso Chile. Pero para entender un poco de lo que vamos a hablar y de lo que está pasando allá abajo, hay que entrevistar a una persona que conoce bastante del tema. Él es Alex Godoy Foundes, director del Centro de Investigación de Sustentabilidad de la Universidad de Desarrollo de Chile. Don Alex, gracias por acompañarnos hasta ahora en Blue Radio. Hola, ¿cómo están todos? Hola Camila, un saludo a la distancia. Don Alex, quiero comenzar con las teorías que los medios de comunicación en Chile empiezan a trasladarle a los usuarios, a los televidentes, a los oyentes con respecto al porqué de estos incendios. Hay quienes dicen que hay el factor humano dentro de los incendios, detrás de los incendios. Hay quienes dicen, por otro lado, que es el tema de la temperatura. ¿Usted cuál cree que es la causa de dichos incendios que, repito, han dejado más de 100 fallecidos? A ver, más que la causa, porque en el fondo... Estamos conectados a través de nuestro canal de YouTube con su invitado Gonzalo, pero acaba de tener problemas de conexión. Vamos a ver si lo podemos conectar nuevamente, porque seguramente está a través de internet. Y a pesar de que Chile es el mejor país con internet, ¿no, Sebastián? Es el que siempre lleva el ranking de las telecomunicaciones y de la conectividad. Pues, el que mejor conectividad tiene es Chile, ¿cierto? Es de los que mejor tiene, Camila, y de los primeros que arrancó la subasta 5G, porque acá nosotros, ¿no? Pues un poco el gobierno sacando pecho, pero ya Chile sacó la subasta hace 2 años, igual que Brasil. Entonces, en ese tema de conectividad, la verdad es que Chile nos lleva bastante. Pero solo hay un problema, Camila. Pero ahí diga. Y es que nuestro invitado es experto del panel intergubernamental de la ONU y no está en Chile, sino que está en Nepal. Está? No diga. Así que creo que entonces es ahí la razón. De Nepal no le tengo datos. Ya iba a decir yo, no nos van a decir entonces que en Chile también está súper buena la conexión. Son impresionantes las imágenes y sí coincide la gente con la que uno habla, pues porque yo creo que la migración a Chile ha sido importante, incluso de colombianos. Muchos tenemos conocidos en ese país y todos coinciden en mencionar cómo esto fue en un segundo que las casas se prendieron, en un segundo que todo se incendió, y uno se acordaba, Claudia, yo no sé si usted cuando veía las imágenes de Chile, que muy similar a lo que pasó aquí en Bogotá, el tema de los cerros, o sea, el tema de los montes quemados, que era el gran temor que teníamos aquí en Bogotá de que se vinieran los edificios que están ahí al lado de la Circunvalar. Las imágenes son muy impresionantes, me parecieron incluso más impresionantes que las de los cerros acá, Camila, porque además, pues cuando uno empieza a contar los muertos por decenas, pues gracias a Dios eso no nos pasó acá. Pero claro, lo que pasa es que en las ciudades más golpeadas, como Viña del Mar y como Quilpué, Viña del Mar específicamente, pues usted sabe que las montañas están muy, o sea, hay muchas viviendas. Nosotros, claro, en los cerros también vive muchísima gente, pero ni los incendios fueron tan cerca de las viviendas y tampoco están completamente construidas las montañas. Creo que ahí hay una diferencia que hace que el resultado en Chile pues haya sido tan catastrófico y que en Colombia no, al menos en vidas humanas, pues. No, pues además un horror ver los carros completamente incinerados, la gente que se quemó dentro de los vehículos, en las casas. ¿Cuántos muertos van, Gonzalo? ¿Ya tenemos la cifra? Sí. 110 personas fallecidas, Camila. Hasta el momento, la actualización que estuve leyendo hace una hora más o menos, era de 100 personas fallecidas y 15.000 viviendas. Incluso el presidente Boric habló y llamó a recopilar toda la información sobre el origen de los incendios, porque la teoría que yo le menciono de que los incendios fueron provocados toma cada vez más fuerza. E incluso
Hay quienes dicen que los incendios fueron provocados por grupos ligados al narcotráfico. Entonces, habría que esperar esa autopsia, entre comillas, que se tiene que hacer frente a la situación de los incendios, porque sí, es una calamidad y es un desastre que Chile no vivía desde hace décadas. Ahí va, te retomamos la comunicación con el profesor Alex Godoy Faúndez. Profesor Godoy Faúndez, ¿me escucha? La escucho perfecto. Ay, bueno, mil gracias por atendernos. Sabemos que está en Nepal y por eso pues le agradezco enormemente que saque estos minutos para hablar con nosotros. No sé si estaba escuchando lo que decía mi compañero Gonzalo Lázari sobre lo que se menciona perfecto. Puede ser una teoría sobre el origen de los incendios. Este es un incendio que es por cuenta del calor de las altas temperaturas o que puede haber manos criminales detrás. Camila, es una convergencia de ambos. Te explico. Por una parte, nosotros sabemos de que el 100% o casi el 99% de los incendios forestales son provocados principalmente por acción humana, excepto que sean incendios forestales cerca del Ártico, que se dan precisamente porque hay más tormentas y ahí el gatillante es la ignición a partir de un relámpago, por ejemplo. Pero ¿qué es lo que ha ido pasando en la convergencia de fenómenos? Uno, la exposición a la gran sequía que ha tenido el sector central en Chile ha hecho que exista, que haya cambiado lo que es el paisaje y tengamos mayor especie o mayor expansión de lo que nosotros llamamos grassland, de pastos secos, que en esta fecha esos pastos secos que se han ido extendiendo por el cambio climático, precisamente porque hemos ido perdiendo distintos tipos de flora, la flora ha ido cambiando, ese pasto sirve de combustible para que ahora cualquier persona o cualquier evento de ignición sea el combustible base para que se den con mayor voracidad. Y justo en esta época, además son épocas en las cuales los vientos, digamos, favorecen el poco control que se pueda tener, que los incendios se estén expandiendo a áreas de las cuales antes no se habían expandido. Entonces, primero, en el caso de nosotros, que no somos caso ártico, el 99% son provocados por acción humana o de forma beligerante o simplemente por una mala conducta de no saber comportarse cuando la gente apaga una fogata y la apaga mal, pero también porque ahora en esos sectores donde se encienden se gatillan estos incendios, además la flora ha ido cambiando en términos de existir mayor cantidad de pastizales, mayor cantidad de combustible, y ese combustible en las condiciones de viento hacen que sean menos controlables y que además se exponga a la población. Entonces ahora hay vastas extensiones que se incendian y eso hace que sea bastante rápido, bastante fuera. Por lo tanto, lo que estamos observando no es ni uno ni lo otro por sí mismo, sino la convergencia de ambos fenómenos. Director Godoy, ¿y hay algo que ustedes hayan identificado que nosotros podamos hacer para prevenir estos incendios? Porque lo que veíamos aquí en Colombia, que hace una semana tuvimos algo parecido a lo que está pasando en Chile, por fortuna, sin el desenlace de los muertos. ¿Hay algo que se pueda hacer? Porque aquí hablaban incluso que hay algunas especies de árboles que de pronto pueden contribuir a que se incendie más rápido. ¿Hay algo que ustedes vean que podamos hacer? Exacto, es seguir un poco la estrategia de riesgo, digamos. Lo que tú acabas de decir es clave, es la determinación de cómo ha ido cambiando la riqueza del paisaje en la flora, cosa de poder entender las extensiones ahora de pastizales o de material combustible que por causa del cambio climático ha ido tomando mayor extensiones. Segundo, poder delimitar cuáles son esas extensiones, porque para en potenciales amenazas, digamos, en potenciales incendios, saber cuánto se podría extender. Y tercero, algo que también no hemos hablado, es la vulnerabilidad para hacer frente a estos desastres. Nosotros somos un país vulnerable, nosotros no contamos con un cuerpo de bomberos capaces de poder dar abasto con la voracidad y las extensiones de esto, ni tampoco tenemos, por ejemplo, aviones o otro sistema tecnológico que permita, digamos, hacer frente a la voracidad que tiene. Entonces, en términos de desastre se da uno, primero, la amenaza. La amenaza, el cambio climático, lo que tú bien dijiste, han cambiado la flora y fauna que hace que ahora sea más vulnerable en términos de extensión y de ignición. Dos, poder detectar cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para combatir los incendios y cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para hacer frente a la acción humana, que en el caso de nosotros, que estamos ubicados aquí en el hemisferio sur, no se deben a relámpagos, sino que se debe plenamente a la acción humana, ya sea de forma deliberada o simplemente por una negligencia.
Señor Godoy Faúndez, una de las semejanzas entre los incendios en Chile y los de Colombia es que tuvieron mucho combustible por el tipo de vegetación que no es la vegetación nativa. O sea, estamos hablando de que hay tanto allá como acá pinos y eucaliptos que se prenden mucho más rápido que la vegetación nativa. Acá se habla de que hay que hacer un cambio de esa vegetación, hay un plan, no se ha hecho porque es muy costoso, pero ya con lo que ha pasado, pues eso tiene que pasar a ser primero en orden de importancia. Mi pregunta para ustedes, ¿qué tan viable es cambiar una vegetación cuando estamos hablando de extensiones de terreno tan amplias y de una situación social que, por ejemplo, implicaría que familias de bajos recursos que están habitando esas zonas o tengan que moverse o, bueno, que haya como una situación compleja para ellos? ¿Qué tan viable es? ¿Cuáles serían los pros y los contras? ¿En cuánto tiempo debería hacerse? A ver, lo que tú dices es clave. De hecho, las forestales lo saben. Las empresas forestales, unas sí se han expandido, pero te vuelvo a insistir, como los pastizales salen entre medio de estas de estos arbustos, digamos, estos árboles o estas especies que son lejos más propensas para tipo de incendio, hacen que aumente el riesgo, digamos, el riesgo de la amenaza. Lo que tú dices se puede hacer, eso sea un manejo sostenible de bosque, significa en un fondo sistemas de raleo que lo pueden hacer las compañías. Eso quiere decir, primero, de que estamos frente a una vulnerabilidad que ha aumentado los monocultivos. Los monocultivos del pino y del eucalipto hacen que hoy día sean más vulnerables al riesgo de incendio por las razones que tú dices. Mayor cantidad de pastizales y además que son especies que prenden más rápido. Eso significa que la responsabilidad de las empresas privadas o empresas públicas que tienen a cargo bosque tengan un manejo de bosque que tiene que estar ad hoc a las condiciones hoy día que está sufriendo el cambio climático, que son aumento de temperatura y precisamente el cambio de vegetación. Ahora, lo otro que es importante es que como Estado debemos definir cuáles son esas áreas que presentan riesgo a la población, que básicamente son las que se encuentran más cercanas a este tipo de plantaciones que son monocultivos. Hemos visto que los monocultivos y las vastas extensiones de este tipo de cultivos son ampliamente vulnerables a este tipo de incendio. Lo hemos visto en Australia, lo hemos visto en California, y ahora lo que estamos viendo es precisamente que Chile y Colombia está pasando. Lo que hay que hacer es básicamente hoy día determinar cuáles son los lugares de riesgo, uno, cuál es la vulnerabilidad, la extensión y proponer planes de adaptación de la industria forestal en términos de cambio climático. Significa frecuencias de raleo, sistemas de cortafuego, aislación desde el sector de vivienda que se pueden hacer. Ahora, la consulta tiene que ver con la respuesta. Ya una vez el incendio... discúlpeme ahí, don Alex, es que siguiendo la línea de mi compañera Claudia Palacios, la respuesta que tiene que tener el gobierno o los gobiernos, ¿cómo debe ser? Porque cuando ocurren este tipo de tragedias, nos damos cuenta que tal vez los equipos que tenemos no son los adecuados o no son los suficientes. ¿Cómo sabemos si un gobierno local, regional o nacional está bien equipado para luchar contra este tipo de incendios? A ver, el Estado debe poner las reglas. Por lo tanto, lo que se tiene que hacer son lo que nosotros llamamos planes de adaptación al cambio climático. Y en este caso, lo que debe trabajar el gobierno son dividir el país regionalmente de acuerdo a los ecosistemas que posee y desarrollar planes de adaptación al cambio climático, lo que indica la determinación de lo que ustedes han nombrado, de los sitios de exposición, de los sistemas de manejo, de la vulnerabilidad de los sistemas forestales a este tipo de desastre o de amenaza. Sin esos planes de adaptación no tenemos nada que hacer. O sea, si los gobiernos locales y regionales no trabajan en determinar primero cuáles son las amenazas, o sea, ¿está cambiando el paisaje o no? ¿Cuáles son las vastas extensiones que se pueden incendiar? Dos, ¿cuál es la vulnerabilidad de los sistemas para hacer frente a la amenaza? Y después un plan de acción que permita, como decía Claudia, digamos, reducir esa vulnerabilidad. Estamos puro perdiendo el tiempo. Pues profesor Alex Godoy, director del Centro de Investigación en Sustentabilidad de la Universidad de Desarrollo de Chile, mil gracias por atendernos. Siento mucho lo que pasó en su país y de verdad estamos muy conmocionados por las imágenes que llegan hasta aquí de la cantidad de gente que perdió sus hogares y sobre todo la cantidad de gente que perdió su vida por cuenta de estos incendios. Mil gracias por atendernos. Gracias a ustedes y ojalá que como a la distancia ustedes nos copien y copien en buena o se preparen para lo que se viene y quizá el caso de Chile nos sirva como el caso del cual ojalá no les ocurra en un par de años más. Sí, Camila, Claro que aquí... sí.